Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben, la UEFA o la Confederación Europea de Fútbol es una confederación muy poderosa en ese entonces, con torneos internacionales geniales, torneos de clubes más populares, por ejemplo la UEFA Champions League, mucho dinero y sobre todo países y clubes muy poderosos en esos tiempos. Y si tuviéramos que hablar sobre la participación de selecciones en los mundiales, su campaña es bastante buena, llegando hasta incluso a ser campeón del mundo. Y esto se define gracias a las eliminatorias. Por ejemplo, tenemos la European Qualifiers o la clasificación a Qatar 2022. Así que en este video verás las eliminatorias europeas de UEFA desde el año 1934 hasta el año 2022. Ahí hablaremos sobre cómo le fueron las selecciones clasificadas y sobre todo cómo fue su campaña. Sin más preámbulos, empecemos. Pero antes de comenzar, primero hablaremos sobre Uruguay 1930, aunque este no sea una eliminatoria, ya que obviamente algunas selecciones que son un total de 4, como por ejemplo Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia participaron, pero con la sección de invitado, porque en ese entonces no existían las eliminatorias. Sin duda, el mejor participador o selección que participó muy bien en el Mundial es Yugoslavia, tras vencer el grupo B con Brasil y Bolivia, llegando con un total de 4 puntos. Pero lastimosamente en las semifinales fue derrotado por Uruguay y fue goleado por 6-1. Por lo tanto fue eliminado en las semifinales. Nos vamos ahora a Italia 1934, donde obviamente Italia ya clasificó como sede, pero aún tuvo que jugar las eliminatorias. Bien, en ese entonces clasificó Suecia, España, Italia la misma sede, Hungría y Austria, Checoslovaquia, Suiza y Rumania, y Holanda y Bélgica, los que fueron ganadores, sí, con total de puntos de entre 4 y 1. Y ahora vamos con la participación. El que obviamente hizo la mejor participación es Italia en el Mundial. Así es, el mismo país donde hasta incluso llegó a ser campeón, venciendo a Estados Unidos, venciendo a España, Austria y por finalmente en la final a Checoslovaquia, para así consagrarse como campeón mundial por primera vez en su historia. Ahora nos vamos a Francia 1938, donde los clasificados fueron Francia por ser el organizador, Italia por ser el campeón, Alemania y Suecia por el grupo 1, Noruega por el grupo 2, Polonia por el grupo 3, Rumania por el grupo 4, Suiza por el grupo 5, Hungría por el grupo 6, Checoslovaquia por el grupo 7, Austria por el grupo 8 y Holanda y Bélgica por el grupo 9. Sin duda, el mejor participador de este mundial es Italia, nuevamente por ser campeón del mundial, venciendo a Noruega en los octavos, a Francia en cuartos, a Brasil en las semifinales y a Hungría en la final. Por lo tanto, Italia fue campeón del mundial. Ya casi 8 años sin mundial, ahora nos vamos a Brasil 1950. Esta vez contaría con las selecciones de Italia por ser el campeón vigente, Inglaterra por el ganador del grupo 1, Yugoslavia por el grupo 3, Suiza por el grupo 4, Suecia por el grupo 5 y España por el grupo 6. Recordemos también que en ese mundial algunas selecciones de esta confederación fueron retiradas debido a cualquier sección de problemas. Sin duda, el mejor participador europeo de ese mundial es Suecia, donde obviamente él venció su grupo frente a Italia y Paraguay con tan solo 3 puntos. Y lamentablemente en la fase 2 fue eliminado y sin ganar absolutamente nada. Tras perder frente a Brasil 7-1, frente a Uruguay por 3-2, pero al menos reivindicarse y al menos ganarle a España por 3-1, para dar el resultado de 2 puntos. Ahora nos vamos a Suiza 1954. Esta vez los participantes fueron Suiza, organizador del mundo, Alemania federal por ganar el grupo 1, Bélgica por el grupo 2, Inglaterra y Escocia por el grupo 3, Francia por el grupo 4, Austria por el grupo 5, Turquía por el grupo 6, Hungría por el grupo 7, Checoslovaquia por el grupo 8, Italia grupo 9 y Yugoslavia por el grupo 10. El mejor participador de este mundial en Europa es Alemania Federal,
clavecer a su grupo frente con Hungría, Turquía y Corea del Sur. Y en la fase de eliminación obviamente venció a Yugoslavia en los cuartos de final, a Austria en las semifinales y a Hungría en la final, en el recordado Milagro de Berna. Por lo tanto, Alemania Federal se consagraría su primer título del Mundial. Ahora nos vamos a Suecia en 1958, donde en total hay 12 clasificados y entre ellos tenemos a Suecia, organizador, Alemania Federal por el campeón, Inglaterra por ganador, grupo 1, Francia por grupo 2, Hungría por grupo 3, Checoslovaquia por grupo 4, Austria por grupo 5, Unión Soviética por grupo 6, Yugoslavia por grupo 7, Irlanda del Norte por grupo 8, Escocia por el grupo 9 y Gales por el ganador de la repesca de AFC, CAF y UEFA. Y el mejor participador del Mundial Europeo es Suecia, donde obviamente su grupo venció a Gales, Hungría y México. Y en la fase de eliminación venciendo en los cuartos a Unión Soviética, a Alemania Federal en las semis, pero lamentablemente cuando llegó a la final le tocó con Brasil de Pelé, donde esta vez fue vencido por 5-3 y obviamente quedó subcampeón en la final. Ahora nos vamos a Chile en 1962, donde esta vez el que obviamente clasificaron fueron un total de 10. Entre ellos tenemos a Suiza, Bulgaria, Alemania Federal, Hungría, Unión Soviética, Inglaterra, Italia, Checoslovaquia, España y Yugoslavia. Sin duda, el mejor participador del europeo este mundial es obviamente Checoslovaquia, tras vencer el grupo frente a Brasil, México y España. En los cuartos vencer a Hungría por 1-0, en la semi vencer a Yugoslavia por 3-1, pero estuvo muy cerca de ser campeón del mundo, ya que lastimosamente nuevamente se encontró con Brasil y nuevamente cayó por 3-1, y así es como Checoslovaquia fue subcampeón mundial. Ahora nos vamos a Inglaterra en 1966, donde esta vez hubo 10. Inglaterra, Bulgaria, Alemania Federal, Francia, Portugal, Suiza, Hungría, Unión Soviética, Italia y España. Y el mejor participador europeo de este mundial es Inglaterra, tras vencer el grupo A frente a Uruguay, México y Francia, y en los cuartos vencer a Argentina por 1-0, a Portugal por 2-1 en las semifinales, y en la final vencer a Alemania Federal por 4-2, recordado ahí por el gol fantasma de Inglaterra. Y así es como obviamente Inglaterra se coronará campeón única vez en su historia. Ahora nos vamos a México en 1970, donde esta vez Inglaterra, Rumania, Checoslovaquia, Italia, Unión Soviética, Suecia, Bélgica, Alemania Federal y Bulgaria obviamente clasificaron obviamente por ser campeones o ganadores de su grupo. Y en la clasificatoria en el grupo 1 clasificó Rumania, tras vencer a Grecia, Suiza y a Portugal. En el grupo 2 clasificó Checoslovaquia y Hungría, tras vencer a Dinamarca y a Irlanda. Bueno, en el grupo 3 tenemos a Italia, Alemania Democrática y Gales, donde clasificó Italia. En el grupo 4 tenemos a Unión Soviética, Irlanda del Norte y Turquía, donde clasificó los estadounidenses. En el grupo 5 clasificó Suecia, Francia y Noruega, pero esta vez Suecia ocupó el lugar. Y en el grupo 6 Bélgica ocupó el lugar de la clasificación junto con, Bélgica solamente ocupó la clasificación, Yugoslavia, España y Finlandia obviamente quedaron eliminados. También en el grupo 7 tenemos a Alemania Federal, obviamente clasificado tras vencer a Escocia, Austria y Chipre con 11 puntos. Y en el último grupo tenemos a Bulgaria clasificado, porque obviamente venció a Polonia, Países Bajos o Holanda y Luxemburgo con 9 puntos. Y el mejor participador fue Italia, de su confederación, tras vencer en el grupo 2 a Uruguay, Suecia e Israel con 4 puntos, venciendo a Suecia por 1-0, empatando con Uruguay 0-0 y obviamente empatando nuevamente con el mismo resultado, pero ante Israel por 0-0. En los cuartos, obviamente venciendo a México por 4-1 y en las semis venciendo por el mismo resultado a Alemania Federal por 4-1. Y en la final cayendo frente a Brasil, pero con el mismo resultado, pero en contra, 4-1. Y así es como Italia quedó subcampeón.
Ahora nos vamos a Alemania Federal 1974, donde Eslavia clasificaron Alemania Federal, Alemania Democrática, Bulgaria, Escocia, Italia, Holanda, Polonia, Suecia y Yugoslavia. Esto es gracias a los grupos puestos de 9, obviamente ocupados por Suecia, Austria, Hungría y Malta. En el grupo 1, que clasificó Suecia, clase de desempate de 2-1 frente a Austria. Grupo 2, Italia clasificó venciendo a Turquía, Suiza y Luxemburgo. Grupo 3, venciendo Países Bajos, Bélgica, Noruega e Islandia. En el grupo 4, obviamente Alemania Democrática clasificó contra Rumania, Finlandia y Albania. En el grupo 5 clasificó Polonia frente a Inglaterra y Gales. En el grupo 6 venció Bulgaria frente a Portugal, Irlanda del Norte y Chipre. En el grupo 7 venciendo Yugoslavia a España y Grecia. Y un partido de desempate frente ante Yugoslavia y España en Frankfurt. Y en el grupo 8 Escocia venciendo a Checoslovaquia y Dinamarca. Y en el grupo 9 Unión Soviética clasificó al Mundial, obviamente frente a Irlanda y Francia. Y en las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 1974, repechaje frente a UEFA contra Conmebol, Chile y Unión Soviética vivieron un partido muy memorable en ese entonces, ya que obviamente en ese partido se recuerda por mucho al acontecimiento sucedido. Bueno, eso ya ustedes saben. Obviamente Unión Soviética no quiso participar en Santiago y obviamente a FIFA le dio al cover a Chile y obviamente Chile clasificó automáticamente, pero tuvo que jugar un partido con público, pero solamente solamente ellos, sin Unión Soviética. Y el mejor participador fue Alemania Federal, esta vez venciendo el grupo 1 frente a Alemania Democrática, Chile y Australia. Y en la segunda fase venciendo a Polonia, Suecia y Yugoslavia en el grupo B. Y cuando venció a Holanda la naranja mecánica de Johan Cruyff, obviamente Alemania Federal consagró nuevamente su segundo título por 2-1 en el Estadio Olímpico de Múnich. Ahora, los clasificados para el Mundial de Argentina en 1978 fue Alemania Federal, Polonia, Italia, Austria, Países Bajos o Holanda, Francia, Suecia, Escocia, España y Hungría. En el grupo 1, Polonia clasificó tras vencer a Portugal, Dinamarca y Chipre. En el grupo 2 tenemos a Italia venciendo a Inglaterra, Finlandia y Luxemburgo. En el grupo 3 tenemos a Austria venciendo a Alemania Democrática, Turquía y Malta. En el grupo 4 tenemos a Holanda venciendo a Bélgica, Irlanda del Norte e Islandia. En el grupo 5 tenemos a Francia, Bulgaria e Irlanda, donde clasificó los 3 Blues. En el grupo 6 tenemos obviamente a Suecia, Noruega y Suiza. En el grupo 7 tenemos a Escocia, Checoslovaquia y Gales, donde clasificó los escoceses. Y en el grupo 8 tenemos a España, Rumania y Yugoslavia, donde clasificó esta vez España. En el grupo 1 tenemos a Hungría, Unión Soviética y Grecia, donde clasificaron los hungolanos. Y en la repesca, obviamente, Hungría tuvo que jugar un partido frente a Bolivia, pero esta vez fue muy fácil y pan comido para los hungaranos, donde esta vez vencieron sin problemas ante los bolivianos. Y el que hizo muy bien en ese partido, obviamente, fue Holanda, la naranja mecánica. Esta vez, obviamente, en el grupo 4, así es, nuevamente venció en un partido muy complicado en frente a Irán por 3-0, empató ante Perú por 0-0 y sin problemas, pero con bajo rendimiento, perdieron frente a Escocia por 3-2, pero no le permitió obviamente avanzar a la siguiente fase a los escoceses. En la segunda fase, en el grupo A, venció a Italia, Alemania Federal y Austria, obviamente con 5 puntos. Pero en la final se encontró frente a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, pero lamentablemente no pudo frente a los argentinos y fue vencido por 3-1 en contra. Y así es como Holanda nuevamente pierde su oportunidad para ser campeón. Ahora tenemos a España. Esta vez los clasificados fueron a España, Alemania, Bélgica, Unión Soviética, Hungría, Yugoslavia, Escocia, Polonia, Austria, Francia, Checoslovaquia, Inglaterra, Italia e Irlanda del Norte, para España 1982. Los clasificados eran Alemania y Austria, donde obviamente ganaron el grupo 1 frente a Bulgaria,
Albania y Finlandia. En el grupo 2, obviamente Bélgica avanzando a la siguiente ronda frente a Francia, obviamente con Chipre y Holanda. En el grupo 3 tenemos a Unión Soviética, Checoslovaquia, donde vencieron a Gales, Islandia y Turquía. En el grupo 4 tenemos a Hungría e Inglaterra, donde vencieron a Rumania, Suiza y Noruega. En el grupo 5 tenemos a Yugoslavia e Italia, donde vencieron a Dinamarca, Grecia y Luxemburgo. En el grupo 6 tenemos a Escocia e Irlanda del Norte, pero obviamente tenemos a Suecia, Portugal e Israel como los eliminados. En el grupo 7 tenemos a Polonia, donde esta vez clasificó sin problemas frente a Alemania Democrática y Malta. Y así es las eliminatorias. Y el mejor participador de este torneo es Italia, es el campeón, obviamente batando frente a Polonia por 0-0, frente a Perú por 1-1 y a Camerún por 1-1 para la clase con un total de 3 puntos. Y en la segunda fase en el grupo C venciendo a Brasil y a Argentina, esta vez por 2-1 y 3-2. Luego en la semi venciendo a Polonia por 2-0 y finalmente en la final venciendo a Alemania Federal por 3-1 para alzarse con su tercer título hasta el momento. En México, en 1986, esta vez clasificaron Italia, Polonia, Bélgica, Alemania Federal, Portugal, Inglaterra, Irlanda del Norte, Francia, Bulgaria, Hungría, Dinamarca, la Unión Soviética, España y Escocia. Clasificaron el siguiente medio. En el grupo 1 tenemos a Polonia y a Bélgica, donde medio clasificaron, junto con Albania y Grecia, donde fueron eliminados. En el grupo 2 tenemos a Alemania Federal, Portugal, donde obviamente clasificaron, y los eliminados fueran Suecia, Checoslovaquia y Malta. En el grupo 3 tenemos obviamente a Inglaterra y Irlanda del Norte, donde fue vencido obviamente con Finlandia, Turquía y finalmente Rumania. En el grupo 4 Francia y Bulgaria clasificaron y Alemania Democrática, Yugoslavia y Luxemburgo fueron eliminados. En el grupo 5 donde esta vez clasificaron Hungría y Holanda y fueron eliminados Austria y Chipre. En el grupo 6 donde clasificaron Dinamarca y Unión Soviética y fueron eliminados Suiza, Irlanda y Noruega. En el grupo 7 donde España y Escocia fueron clasificados y Gales y Islandia fueron eliminados. Y en el pesca donde esta vez Bélgica venció, no mentira, Bélgica se clasificó por liga de gol de visitante. Y otra vez pesca frente a Escocia y Australia, donde esta vez clasificó Escocia. Ahora nos vamos con el obviamente mejor participación. Esta vez fue Alemania Federal, donde esta vez empató 1-1 frente a Uruguay, ganó 2-1 frente a Escocia y perdió 2-0 frente a Dinamarca, pero esta vez clasificó en el segundo lugar con tan solo 3 puntos. Venció en los octavos frente a Marruecos por 1-0, en los cuartos frente a México en la vía de penales, en la semi venciendo a Francia por 2-0 y en la final venciendo frente a Argentina de Maradona, pero lamentablemente no pudieron porque obviamente 3-2 fue el marcador en contra. Y así es como Alemania se pierde la oportunidad de ser campeón. Gente, estoy un poco bastante aburrido de hacer este video, así que entonces solamente pondré algunos resúmenes de este video porque ya es bastante tarde y este video me quedará muy largo. En Italia, 1990 otra vez clasificaron Italia, Rumania, Suecia, Inglaterra, la URSS, Austria, Países Bajos, Alemania Federal, Yugoslavia, Escocia, España, Irlanda, Bélgica, Checoslovaquia clasificaron al Mundial. Y el que hizo mejor participación fue Alemania Federal por llegar a la final y vencer frente a Argentina de Maradona ya desfigurada y obviamente ser campeón nuevamente por tercera vez. En Estados Unidos, 1994, esta vez los clasificados fueron Alemania, Italia, Suiza, Noruega, España, Holanda, Irlanda, Rumania, Bélgica, Grecia, Rusia, Suecia y Bulgaria. Y el que hizo mejor las cosas fue Italia, donde esta vez fue ganador del grupo 1 y llegó hasta la final, pero lastimosamente perdió frente a Brasil de Duga. En Francia, en 1998,
Esta vez los clasificados fueron 15: Francia, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Austria, Escocia, Bulgaria, España, Holanda, Rumania, Alemania, Croacia, Italia, Bélgica y Yugoslavia clasificaron al Mundial. Y esta vez obviamente con la... Bueno, obviamente no dije nada, solamente dije con la, así que nada, sigamos. Y el que hizo la mejor las cosas fue Francia, donde esta vez fue campeón mundialista frente a Brasil por el acero de Ronaldo Nazario. En Corea-Japón 2002, esta vez el que hizo mejor las cosas fue Alemania, pero esta vez hablaremos sobre los clasificados. En total fueron 15: Francia, Rusia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Polonia, Croacia, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Turquía, Eslovenia e Irlanda clasificaron al Mundial. Y Alemania llegó a la final, pero esta vez cayó en frente a Brasil y Ronaldo ya figurado y frente a 2-0 en contra y nuevamente perdiendo la oportunidad de ser campeón. En Alemania 2006, esta vez los clasificados fueron Alemania, Holanda, Ucrania, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Polonia, Serbia y Montenegro, Croacia, Suecia, España, Suiza y República Checa, donde esta vez clasificaron al Mundial. Y el que hizo mejor las cosas fue Italia, tras vencer a Francia en vía por penales en la final y ser campeón por cuarta vez y la última vez en su historia. En Sudáfrica 2010 en total fueron 13 clasificados: Dinamarca, Suiza, Eslovaquia, Alemania, España, Inglaterra, Serbia, Italia, Holanda, Grecia, Eslovenia, Portugal, Francia, Bélgica e Italia. Bueno, Francia solamente me detengo ahí, lo siento mucho por repetir palabras, pero bueno, sigamos. Esta vez fueron totales 13 y esta vez el que hizo mejor las cosas fue España, en donde esta vez fue campeón frente a Holanda, la naranja mecánica, venciendo por 1-0 gracias al gol histórico de Iniesta y siendo campeón por primera vez en la historia. En Brasil 2014 cambiaría la historia del fútbol sudamericano, donde esta vez el primer campeón fue un europeo en país sudamericano. Bélgica, Italia, Alemania, Holanda, Suiza, Rusia, Bosnia y Herzegovina, Inglaterra, España, Croacia, Francia, Grecia y Portugal clasificaron al Mundial, y esta vez con total de 13, y el que hizo mejor las cosas fue Alemania, llegando así a la final tras vencer a Argentina por 1-0, recordando el gol de Mario Götze, que es el héroe de Alemania. Y finalmente tenemos a Rusia 2018, que es el último, donde esta vez los clasificados fueron 14: Rusia, Francia, Portugal, Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España, Bélgica, Islandia, Croacia, Dinamarca, Suecia y Suiza clasificaron a la siguiente ronda. Y esta vez en el Mundial, el que hizo mejor las cosas fue Francia, llegando a la final, venciendo a Croacia por 4-2 y siendo campeón por segunda vez en su historia. Sabemos que en Qatar 2022 los clasificados fueron Dinamarca y Alemania, pero aún no sabemos cuáles otras selecciones clasificarían al Mundial. Lo que quiere decir que Alemania participó 20, Italia 18, Francia 15, Inglaterra 15, España 15, Bélgica 13, Suecia 12, al igual que Serbia, Rusia y Suiza 11, Holanda 10, Hungría y República Checa 9, Escocia y Polonia 8, Austria y Bulgaria 7, al igual que Rumania y Portugal, 6 para Dinamarca, 5 para Croacia, y obviamente 3 para Irlanda del Norte, Noruega y Irlanda, también Grecia, 2 para Turquía y Eslovenia y solamente 1 para las siguientes selecciones: Gales, Alemania Democrática, Ucrania, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina e Islandia. En la tabla de goleadores, el primero fue Isidro Langala con un total de 7 goles español. Y el último, que sería Qatar 2022, fue Robert Lewandowski, el polaco, con 16 goles. Sin duda alguna, el mayor goleador de las eliminatorias de UEFA esta vez sería Cristiano Ronaldo, con un total de 36 goles, con 93 partidos jugados, 0,83 de promedio y 4 torneos clasificados con Portugal. Y sabemos que se transmite por DirecTV Sports, ESPN, Star Plus, TNT Sports, ESPN,
Todos los medios se puede ver en Sudamérica. En Norteamérica se puede ver por Sky Sports, TUDN, Tele Latino y UEFA TV. Y en Europa se puede ver por beIN Sports. Y en España se puede ver a 1-4, que es el canal de televisión. No se debe confundir con otro número que sería el número 4. Y otros países que no fueron al mundial pero sí estuvieron en las eliminatorias. Bueno, es muy complicado, pero aquí les doy unos ejemplos. Luxemburgo, Estonia. También tenemos a Chipre, Malta, Islas Feroe, Letonia, Lituania, Georgia, San Marino, lo cual es muy triste, Bielorrusia, Macedonia del Norte, Azerbaiyán, Moldavia, Kazajistán, Liechtenstein, Armenia, Andorra, Montenegro, Gibraltar y Kosovo. Y bueno, gente, hasta aquí llega el video de hoy. Ya sé, es un video bastante aburrido y pero con un poco de errores, pero así ya saben, quiero entretenerlos bastante y a darles una sonrisa. Siempre estoy aquí. Se me ven ángulos, yo me despido y será hasta la próxima. Gracias por ver este video y adiós.